Está muy bien tener nuestros bitcoins seguros en un plano digital, pero ¿qué pasa con los ataques que pueden ir contra nuestra persona, nuestro domicilio, etcétera, ¿no? Amenazas físicas que pueden llevarnos también a tener problemas de seguridad con nuestros fondos, en este caso en Bitcoin. Hoy vamos a hablar de los ataques de llave inglesa, que ahora veremos lo que son, y diferentes estrategias, unas preventivas, otras para lidiar con ello en caso de que se diese un ataque de este tipo, para conseguir salvar nuestros bitcoins y, evidentemente, lo más importante, nuestra integridad física. Bienvenidos a la cadena de bloques y hoy, como veis, tenemos un tema la mar de interesante, con lo cual, respecto a este tema, quiero que si tenéis alguna pregunta o vais a implementar algún tipo de seguridad de la que vaya a explicar en este podcast y tenéis dudas, pues podáis hacerlo a través de @lacadenabloques, como ya sabéis, a través de Twitter, y en cualquier otro canal de distribución, ya sea pues YouTube o cualquier plataforma de podcasting que admita comentarios. Sabéis que me podéis escribir cualquier tipo de pregunta, duda, consulta, corrección, etcétera, que podáis necesitar o que queráis hacer. Dicho todo esto, vamos a empezar a hablar de qué es esto de un ataque de llave inglesa. Bueno, el término de ataque de llave inglesa procede un poco de un meme, ¿no? Un meme que, quiero decir, tenías una situación en una viñeta en la que, se planteaba que unos asaltantes querían robarle a alguien sus bitcoins y decían, tiene sus fondos, sus bitcoins protegidos con una seguridad, ¿no? Una seguridad criptográfica muy fuerte. Deberíamos construir pues un sistema de adivinación de contraseñas a tipo fuerza bruta, que costaría pues miles y decenas de miles de millones de dólares para poder romper sus contraseñas, porque utilizan un código muy fuerte de, unos algoritmos de criptografía muy potentes. Y dice el otro, eran dos asaltantes, y el segundo le dice al primero que proponía esa solución, nada, mejor cojamos una llave inglesa que nos cuesta $5, le buscamos y le torturamos y golpeamos hasta que nos diga él las claves. Y dicho así, claro, dices tú, en verdad sí que es cierto que nosotros mismos, ¿no? La persona, ¿no? El individuo detrás de los fondos de Bitcoin, ¿no? El individuo que controla sus direcciones, porque evidentemente aquí ya sabemos que no hay un tercero, no hay un banco, ¿no? Si eres un usuario soberano, ¿no? Si eres tú el que custodia sus bitcoins, como os recomiendo hacer, si en caso de que alguien esté interesado en tener Bitcoin, pues es cierto que somos uno de los puntos de ataque, incluso yo diría uno de los puntos más débiles de atacar si toda la parte de seguridad a nivel de cuentas, de cómo manejamos nuestras direcciones, etcétera, la llevamos bien, ¿no? La llevamos como se debería llevar. Con lo cual somos un punto de ataque bastante accesible, normalmente. Ahora veremos por qué no deberíamos serlo o qué medidas tenemos que tomar para no serlo o ser un punto de ataque algo más complicado, pero esto básicamente es un ataque de llave inglesa, ¿no? Un ataque que se produce pues más a la manera tradicional, ¿no? Quieres robar algo, pues buscas a la persona que lo tiene, le amenazas, le secuestras, le golpeas, lo que haga falta para conseguir que esa misma persona te dé lo que quieres, ¿no? Porque ya que él es el dueño y él es el que sabe pues las contraseñas, el dónde está escondido, etcétera. La mejor forma de prevenir, evitar y combatir estos ataques es el llevar una estrategia, dividida en varios niveles o capas. ¿A qué me refiero con una estrategia dividida en niveles o capas? Pues digamos que, por ejemplo, es bueno no ir aireando por ahí, ¿no? Tu identidad, los bitcoins que tienes o no tienes, si tienes o no, qué cantidades, etcétera. Luego, evidentemente, pues en tu vivienda, que no sea una vivienda que tenga la puerta abierta a todo el mundo para que cualquiera pueda pasar dentro y empezar a coger tus papeles que pone, un papel que tienes colgado en un corcho en la pared que pone contraseñas de lo que sea, ¿no? Pues que no puedan acceder a ello. Y luego, evidentemente, que dentro de todo eso, tu seguridad a nivel digital, ¿no? A nivel de cómo manejes tus carteras, tengas multifirmas, etcétera, sea seguro.
pero luego entraremos a explicar más en detalle todas las capas, ¿no? O niveles de seguridad que podemos tener, ¿no? Estas diferentes estrategias por niveles que podemos tener. Pero antes vamos a hablar, porque a algunos os parecerá que, bueno, a ver, pero aquí estás exagerando, ¿no? Quiero decir, al final no creo, ¿no? que haya demasiados casos de este tipo. Bueno, pues en principio y evidentemente es relativamente complicado conocer todos los casos que se han dado de estos, de este tipo de ataques, quiero decir. Pero empezando por Hal Finney, que como bueno, ya lo conocéis, es una persona ampliamente conocida en el mundo de Bitcoin. Hemos tenido ya algún podcast hablando de él. Pues el 24 de diciembre de 2014, después de meses de acoso y extorsión, pues sufrió, ¿no? Sufrió un ataque de este tipo. Y luego tenemos, incluso, algunos diréis, bueno, esto no puede ser tan normal, ¿no? Tiene que ser en cantidades desorbitadas, tal. Ha habido ataques del tipo de secuestro con apuñalamiento por apenas $1.000-2.000, con lo cual no estamos hablando de unas cantidades de, no sé, medio millón, 1.000.000, un par de decenas de miles, nada, estamos hablando de un par de miles. Es suficiente como para que, bueno, se hayan dado casos en algún momento de sufrir este tipo de ataques. Dicho esto, y viendo que la violencia va bueno, en diversas medidas, en distintos casos, tenemos decenas, cientos de casos. Yo conozco más de 100 casos, hay una lista, os la cejaré, ¿no? de digamos, ataques registrados. El último que está registrado en esta lista, o los últimos, cinco casos o así, son de este mismo mes, de septiembre de 2022, la última de hace apenas 2 semanas, con lo cual, bueno, no es de extrañar que además ocurran no en una zona concreta, sino, bueno, pues en la India, en Florida, en Nueva York, en Suecia, en Reino Unido, en Rusia, en Italia, en Canadá, en fin, en un sinfín de lugares, en España, por ejemplo, con lo cual, bueno, pues viene bien tener en cuenta todas estas cosas y ver ahora cómo podemos combatir y prevenir este tipo de prácticas. Hay que tener en cuenta, antes de empezar a explicar nada, que nos podemos encontrar con un problema aquí, que es el obsesionarnos con llegar a un nivel de seguridad, ¿no? a ser completamente inexpugnables, y en ese proceso de intentar alcanzar la mayor seguridad posible podemos caer en problemas de sobreseguridad. No lo llamaría así a lo mejor, pero bueno, ahora me vais a entender. Y es que al incrementar muchísimo o complicar muchísimo el acceso a tus fondos, puedes tú mismo incurrir en un error humano. Es decir, puede haber posibles incidentes con tus claves, tus contraseñas, yo qué sé, puede haber un incendio en una vivienda en la que guardes algo clave para luego acceder a tus fondos y tú mismo la has liado y has perdido el acceso a ellos. Puedes perder, ¿no? Si empiezas a generar un montón de cosas necesarias para acceder a tus claves, todas ellas son necesarias y por accidente pierdes una, ¿no? Cuantas más cosas tengas que tener en cuenta, más fácil es que pierdas una o que se destruya una, etcétera. Digamos que hay un factor de error de usuario, ¿vale? Que puede hacer que si complicas muchísimo el acceso a tus fondos, los acabes perdiendo tú solo, ¿no? Por un error tuyo. Dicho esto, y esto no quiere decir que haya que incrementar la seguridad, evidentemente, simplemente hay que hacerlo con cabeza y sabiendo lo que se hace, hay que primero entrar a valorar, como he dicho, la primera capa, el primer nivel de seguridad, que sería la privacidad y el anonimato. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de alguien completamente random, un usuario de Bitcoin que tenga pues, sus ahorros, ¿no? O supongamos ahí, no tiene por qué, no debería ir aireando por ahí que tiene Bitcoin o cuánto Bitcoin tiene, etcétera, ¿no? El que tiene Bitcoin, bueno, yo qué sé, entiendo que se lo puede comentar a amistades, a familia, etcétera, pero nunca debería ir comentando por ahí a gente externa cuánto Bitcoin tienes. Eso lo primero. Y luego, pues gente que a lo mejor es más pública, por ejemplo, a ver, yo no soy aquí la persona más conocida dentro de este mundillo, pero tomemos mi ejemplo. Yo no voy escondiendo mi identidad, podéis encontrar por ahí seguramente alguna foto mía, mi nombre, etcétera, pero tampoco voy aireando
pues yo qué sé, dónde vivo, o qué cantidades tengo o no tengo, o si tengo o no tengo, en fin, es un interés a nivel teórico, yo tengo un podcast hablando del tema, pero nunca me vais a ver haciendo ese tipo de cosas. Luego, evidentemente, tenemos que tener, digamos, la segunda capa o el segundo nivel en cuenta, que es la seguridad de tu entorno, ¿vale? Vamos a llamarla así, es decir, la seguridad de, por ejemplo, tu vivienda, ¿no? En dónde tienes tus cosas, ¿no? Dónde tienes... bueno, a ver, esto ya más allá de Bitcoin, quiero decir, hay países, hay lugares en los que, pues, yo qué sé, son... por el modo de vida, hay zonas más o menos accesibles, hay viviendas más o menos accesibles y la seguridad es mayor o menor según qué casos. Con lo cual, lo que tú deberías procurar es que tu vivienda no invite a que haya gente que la asalte. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues al final lo que tienes que hacer es, dentro de las medidas normales que podría tomar cualquier persona, tener en cuenta que, bueno, no facilitar las cosas. Es decir, tú pones unas medidas de seguridad que consideres adecuadas, es decir, no vas a convertir tu casa en una auténtica fortaleza medieval, pero sí está bien que, que tengas unas ciertas medidas. Es decir, no es lo mismo una casa que no tenga rejas, no tenga, yo qué sé, puertas ¿no? de seguridad, no hace falta que sean acorazadas, pero bueno, puertas de seguridad, que tengas a lo mejor un jardín y no lo tengas vallado, este tipo de cosas, ¿no? Dependiendo, o que tengas una alarma, que no la tengas, etcétera. Digamos que sistemas que disuaden a alguien de intentar entrar en tu casa porque ve que va a ser más complicado que entrar en otra casa cualquiera que no tenga ninguna de esas medidas. Y dicho esto, aclarado este punto de, digamos, bueno, seguridad del hogar, podríamos llamarlo, llegamos a, bueno, lo que podría ser la tercera, el tercer nivel de seguridad, que tiene que ser los elementos de seguridad de los propios fondos, digamos, del propio Bitcoin. En este caso estamos hablando de Bitcoin, con lo cual de Bitcoin. Aquí varias cosas. Lo primero, debemos entender que el tener todo el Bitcoin almacenado en un mismo lugar es muy mala idea. En primer lugar, porque si tú cometes un error con una dirección y tienes todo en esa dirección, tenemos un problema. Segundo, porque nunca deberías tener todos tus fondos en un mismo sitio, a no ser que, bueno, que seas un usuario muy específico, muy concreto y que quieras solo utilizar Bitcoin para una cosa súper concreta, ¿no? A lo mejor simplemente lo utilizas para probar pagos por Lightning, ¿no? Y simplemente estás probando con unas decenas de dólares y ya está. Pero si, por ejemplo, eres una persona que, bueno, lo utilizas de vez en cuando para hacer algún pago por Lightning, tienes luego alguna cartera para probar cosillas y luego encima tienes, yo que sé, parte de tus ahorros, ahí pues deberías tener varias carteras separadas, ¿no? Una cartera en la que tengas mayor seguridad, ¿no? En la que no haces movimientos, con lo cual es una cartera, bueno, que puede ser más compleja, más complicada, porque no necesitas acceder a ella de manera rápida y hacer transacciones rápido, sino que es simplemente un sitio muy seguro en el que quieres almacenar por periodos de tiempo largos unas cantidades importantes de dinero, y lo importante es entrecomillado, ya sabéis, cada uno pues pueden ser desde unos cientos de dólares hasta millones de dólares, como algún como algún millonario de Bitcoin que haya por el mundo. Pero evidentemente creo que esto es algo, ¿no?, de bastante sentido común, ¿no? Es decir, en donde tengas almacenado la mayor parte, ¿no?, digamos la cuenta de ahorros, quieres que sea más segura que tu cartera, ¿no? Es como tu cuenta del banco debe ser más segura que el dinero que tú lleves en tu cartera, evidentemente, ¿no? Tiene un nivel de seguridad mucho mayor. Y dicho esto, esta dirección importante, ¿no?, de ahorros, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos hablando, ¿no?, esta dirección caja fuerte que tienes debería tener varios elementos. Debería tener un difícil acceso, debería tener incluso múltiples firmas, ¿no? Es muy recomendable. Vamos, creo que lo más estándar en este tipo de cosas es, o lo suyo sería tener una dirección multifirma, ¿no?, en la que necesites como aprobar transacciones firmando desde distintos lugares e incluso, como digo, desde distintos lugares. Una barrera física, ¿no?, de espacio, incluso tener pues que tengas que firmar con un aparato que tengas, con una llave que tengas pues en un domicilio en, no lo sé, en un país y otro en otro, o en dos ciudades distintas. Quiero decir que no sea sencillo, que no sea cuestión de darle a dos botones
el sacar dinero de esa dirección caja fuerte, ¿no? De esa dirección de ahorro que tú puedas tener, ¿no? Eventualmente. Y dicho eso, aquí, al asegurarnos tanto de que esa dirección tiene un difícil acceso, es decir, que tú mismo desde tu casa no puedas sacar dinero, sino que te tendrías que, bueno, poner a firmar una transacción desde ahí, luego irte a pues otro domicilio o yo que sé, una caja fuerte del banco a sacar otra llave para poder firmar la transacción y que efectivamente tenga lugar, es decir, que tú desde tu propia casa no puedas hacerlo, es decir, que sea un acceso complicado, nos plantea un problema, y es que en el hipotético caso de que sufrieses pues yo que sé, un secuestro en tu propio domicilio, claro, aquí hay que valorar los posibles motivos, intenciones del atacante, ¿no? La valoración del riesgo que podemos tener al decirle al atacante, oye, sí, sé lo que quieres, pero es que yo lo tengo montado de tal manera que es que no te lo puedo dar. O sea, aunque me amenaces con algo que yo realmente quiera dártelo, no puedo, porque me es físicamente imposible el sacar dinero de esta dirección porque, bueno, pues tendría que ir a una caja fuerte del banco a sacar un aparato para firmar la transacción y luego tendría que irme de viaje a no sé qué otra ciudad a coger otro para también firmar allí y luego ya sí que te lo podría dar. Bueno, pues claro, tú puede que le expliques todo esto de, oye, no tengo acceso a mis propios fondos de manera rápida, ¿no? Y aquí en mi casa. Y entonces simplemente, pues, diga, vaya, pues, qué liada. Y se contente con, pues, vete tú a saber el qué. Pero claro, también cabe la posibilidad de que diga, oye, no, o no te creo, o bueno, pues ahora ya no me puedo echar para atrás y que sufras algún tipo de daño físico. Con lo cual, no podemos limitarnos a tener solo eso y tendríamos que tener incluso también, a lo mejor, algo muy recomendable es tener una dirección señuelo, una dirección secundaria. Como hablábamos antes, lo normal es que si estás en el mundillo de Bitcoin y en tu caso tienes una dirección de ahorros, también tengas luego otros fondos que utilizas más en el día a día, ¿no? O alguna dirección que utilizas para, bueno, pues tener un Bitcoin más accesible en una cantidad más pequeña de dinero. Pues estas direcciones son las que pueden servirte para, simplemente ocultar tu verdadera dirección digamos, ahorro, es decir, que tú tengas una dirección A con tu gran cantidad de Bitcoin, bueno, o tu moderada o tu pequeña cantidad de Bitcoin, pero bueno, la cantidad grande que tú tengas, sea muy pequeña o grande, pero es tu cantidad grande, y luego tengas otra que simule ser, ¿no? tu dirección importante o incluso, bueno, que tengas otra simplemente secundaria, ¿no? De un acceso más rápido que sí que puedas acceder desde tu casa, ¿no? Y que la puedas dar como disuasión, ¿no? Es decir, aquí estamos entrando a valorar por cuánto dinero o con cuánto Bitcoin se va a quedar satisfecho el atacante en caso de que vaya concretamente a por el Bitcoin. Esto, evidentemente, viene bien tenerlo, por motivos evidentes, ya que nos quitamos un poco ese de, bueno, no te puedo dar esto porque lo tengo montado de tal manera que mi sistema de seguridad no me permite dártelo, o sea, aunque yo quiera no puedo dártelo, pero tengo esto, así que toma, déjame en paz, ¿no? No viene mal tener esa salida. Y dicho eso, hay otro, digamos, otro mundillo, otro tipo de prácticas que se pueden llevar a cabo para aumentar la seguridad de todo este tipo de cosas, pero a mí personalmente no me gustan mucho. Creo que hay que mantenerlo sencillo, ¿no? Keep it simple. Con lo cual, no creo que la complicación que requieren otras medidas, como la utilización de time locks, etcétera, u otro tipo de direcciones con muchísimas más firmas, o sea, quiero decir, creo que complicarlo demasiado puede ser un problema, por lo que hemos hablado antes. Quiero decir, el nivel de complicación que requieren algunas de estas soluciones no merece la pena por la poca seguridad extra que te aportan. Es decir, no creo que, por ejemplo, hablando de los time locks, sean un elemento tan diferenciador, ¿no? Es decir, digas, buah, es que me incrementa tanto la seguridad que merece la pena toda la que tengo que montar. No creo que sea así, incluso, bueno, no es tan seguro en definitiva, es decir, no merece la pena la utilización a lo mejor de estos elementos, pero sí de todos los que hemos mencionado anteriormente. Como digo, mantenerlo sencillo a veces es lo mejor. Sencillo dentro de seguro, ¿vale? Con lo cual, habiendo hablado de estos niveles, ¿no? El nivel de, bueno, de privacidad y anonimato, el nivel de
bueno, de tú tener un entorno seguro y de luego encima, además, dentro de que alguien pudiese pues averiguar quién eres, averiguar cuánto Bitcoin tienes, averiguar dónde vives, conseguir acceder a tu casa, ¿no? Si se saltase todo este tipo de medidas, porque evidentemente una medida sola funciona peor que todas estas combinadas, eso hay que entenderlo. Aun llegando ahí, tengas ese último nivel también, que a lo mejor es incluso el más potente, de un sistema de seguridad montado de tal manera que ni tú mismo puedes acceder a la mayor cantidad de tus fondos, ¿no? A esa dirección, digamos, como de ahorro que puedas eventualmente tener o potencialmente tener. Con lo cual, aquí podemos hacer 3 conclusiones para concluir con esto, y es la primera: tengamos en cuenta que si tú sufres, ¿no?, una situación límite, es decir, si llegado el momento te ves en una situación tan crítica o amenazado de tal manera que si tienes acceso a tus bitcoins se los vas a acabar dando al atacante, es decir, habiendo pasado antes por una experiencia bastante mala, no creo que nadie quiera pasar por secuestros, por torturas, por apuñalamientos, por, aunque sea solo intimidación en tu propia casa, pues no creo que quieras tener ninguna de estas experiencias. Pues si te puedes evitar el tener acceso a eso, porque claro, el tener acceso a eso en una situación crítica vas a acabar cediendo, evidentemente, pues lo podemos evitar mejor. Luego aquí, de todos modos, en último término, hay que entender que tu vida o la de tu familia o la de cualquier ser suficientemente querido por tu persona, pues vale más que cualquier Bitcoin, con lo cual también tenemos que actuar en consecuencia a esto. Y lo que sí que podemos hacer, como digo, con cabeza, es decir, teniendo en cuenta que lo de no tener acceso a tus propios fondos en caso de ataque puede llegar a ser un problema si no tenemos, pues es una dirección secundaria para dar a modo de, digamos, de premio de consolación, ¿no?, para el atacante o algo de este tipo, algo de este estilo. Lo que sí que podemos hacer es que nuestros bitcoins, digamos, de ahorro, los bitcoin que tengamos en long term, sean difíciles y lentos de mover, es decir, que sean de difícil acceso y que no se puedan mover con 2 clics, ¿no? Complicarle al atacante el obtenerlos fácilmente y rápidamente, alejándonos, ¿no?, de los sistemas que puede tener mucha gente que desconoce este tipo de situaciones, en los que simplemente con un par de clics en un aparato que tienen en su casa puedes acceder a todos sus fondos. Y dicho esto, espero que os haya gustado el episodio de hoy, hablando sobre pues estos aspectos de la seguridad que muchas veces no son los que más se tratan. Que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido algo como siempre, y nos vemos en el próximo pod de la cadena de bloques.